Ya, ¿sí ven la imagen y me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Estos métodos de diagnóstico parasitológico indirecto se los solicita cuando amerita hacer el diagnóstico por medio de estos exámenes de alguna entidad como es parasitológico. ¿Ya? Nosotros, el proceso que el paciente se presenta, él nos menciona por qué consulta, desde cuando está enfermo, todo eso dice el paciente. Uno escucha y lo conduce si está equivocado. Luego después viene el interrogatorio indirecto, donde de arriba abajo usted le va preguntando en forma positiva al paciente, ¿no? Tercero, hace el diagnóstico sindrómico, con lo que le dice el paciente. Diagnóstico sindrómico. Después del diagnóstico sindrómico, usted hace un diagnóstico diferencial, ¿ya? El diagnóstico diferencial quiere decir que yo con el diagnóstico sindrómico voy preguntando las causas de lo que tiene el paciente y contestándome yo mismo rápido. Ese sería el diagnóstico presuntivo, después del diferencial. Ahora, para llegar al diagnóstico definitivo, yo tengo que realizar los métodos de ayuda diagnóstica que lo solicito. Si quiero una parasitosis aguda, por ejemplo una mebiasis, yo pido un examen de heces, en fresco, en concentración o seriada. Si es, por ejemplo, una secreción en alguna mujer, secreción vaginal o leucorrea, yo pido el examen correspondiente que le hagan la observación de la secreción al microscopio, buscando tricomonas. Si es que es un Paragonimus, mando a hacer un examen de esputo y salen los huevos de Paragonimus. Ya. Eso en etapa aguda. Cuando en algunas enfermedades, en etapa crónica, como por ejemplo la toxoplasmosis o la enfermedad de Chagas, la tripanosomiasis americana, está en etapa crónica, entonces es más difícil o no se puede encontrar el agente biológico. El agente etiológico, en este caso el parásito. Entonces, ahí aplicamos nosotros el diagnóstico parasitológico indirecto. ¿Ya? Ese diagnóstico parasitológico indirecto, en forma grotesca, no se visualiza el parásito. ¿Ya? Porque en el directo, por ejemplo, yo veo el ascaris, veo los huevos de ascaris, puedo ver el trichura y trichura, puedo ver los huevos de trichura y trichura, entre otras cosas. Pero en cambio acá, yo no veo al parásito. Por eso está el ojo con una X roja. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se investiga con los métodos de diagnóstico parasitológico indirecto? Se investiga la cantidad y calidad de la reacción del huésped ante la presencia del parásito. Por eso he puesto yo, estos exámenes cuantifican y cualifican la reacción del huésped ante la presencia del parásito. ¿Ya? La reacción del huésped ante la presencia del parásito, porque yo no puedo identificar morfológicamente al parásito, porque eso es en el directo. Estos son los métodos indirectos de diagnóstico. Ahora, este tipo de exámenes no son como los otros exámenes, ¿ya? Por ejemplo, que yo pido un examen de heces coproparasitológico en fresco por concentración, un examen de orinas, un examen de esputo, un examen de sangre, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, no los puede hacer cualquier laboratorio, porque esto ya quiere decir que tenga la técnica y la tecnología de última generación para hacer esta prueba. Así que los laboratorios que se soliciten estos exámenes tienen que trabajar muy bien, excelentemente bien. No cualquier cristiano puede hacer. Por ejemplo, estos exámenes, ni siquiera yo una glicemia, lipidograma, hepatograma, nitrogenados puedo pedir a un laboratorio que funciona ¿cómo es? En la 42 y la Che, pues. No puedo pedir, porque eso no trabajan eso. Eso solamente trabajan sangre, heces y orina, y esto es, ¿ya? Entonces yo tengo que pedir este tipo de exámenes a un laboratorio que esté muy bien capacitado.
Ya. Sí está grabando, ¿no? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Sí, ya. Entonces yo tengo que pedir un laboratorio que me garantice que tenga tecnología, técnica y tecnología de última generación. O por lo menos que haga estos exámenes y no mienta. Ya. Por ejemplo, personalmente, yo no mando a ningún laboratorio que no sea a los pacientes del norte en la clínica Kennedy. Ahí está el doctor Walter Arriaga Fiallo. Ese es un célebre profesor de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿no? De bacteriología era, ¿ya? Y es un hombre muy estudioso y muy responsable de su profesión. Y tienen sus hijos que ahora están ayudando. Entonces, ahí, ojos cerrados. Y a los pacientes del sur los mando yo al Hospital Clínica Alcibar, al laboratorio del Hospital Clínica Alcibar. El resto, ahí, ¿ya? Incluso hay un laboratorio que no digo el nombre, pero es un laboratorio que trabaja, pero como qué. Y entonces, así como trabaja como qué, tiene equivocaciones, pero espantosas. ¿Ya? Hay un laboratorio, creo que está ya trabajando mejor a este nivel de lo que yo les digo, es en el Omni Hospital. Ahí también hay un buen laboratorio, ¿no? Pero ahí puede ser que el paciente vaya a pagar piso, ¿no? En cambio acá, por ejemplo, en el laboratorio de la Clínica Alcibar, los exámenes, claro que cuestan, no pueden ser regalados, ¿no? Pero no son onerosos. Arriaga se cobra un poco más caro, ¿ya? Entonces, en primer lugar, yo no puedo pedir ahí a un laboratorio que esté haciendo en la Nigeria, por ejemplo, en el Cristo del Consuelo, ¿ya? En el Guasmo Norte, en el Guasmo Sur, imposible. No le van a servir. Aparte de eso que ni saben, porque los que hacen laboratorios son, en primer lugar, los químicos farmacéuticos. En segundo lugar, los licenciados en tecnología médica, el rama de laboratorio. Y en tercer lugar, los patólogos clínicos, que son los laboratoristas. Entonces, esos son profesionales que atienden los laboratorios. ¿Ya? Primero. En segundo lugar, para hacer estos exámenes se necesita que el paciente esté en ayunos, que tenga un ayuno de 4 a 6 horas. ¿Ya? En tercer lugar, llega al laboratorio y entonces le toman la muestra central. Es decir, que le toman o de la basílica o de la femoral, que también pueden utilizar también la yugular. ¿Ya? La basílica es la que se emplea más, ¿no? La basílica es la vía de extracción de sangre que se emplea más común y corriente. Pero si ustedes ven necesidad, por ejemplo, un gordo, ¿ya? Es problemático sacarle la muestra de la basílica, ¿no? Ahí dice la gente, la vena se le esconde, dice, ¿ya? Pero no es así. ¿Ya? Entonces le sacan de la femoral. En la femoral ustedes van a la zona inguinal y palpa con los 2 dedos a ver dónde late el vaso femoral, la arteria y la vena femoral. Entonces, donde late el vaso femoral, hacen la asepsia, ¿no? La limpieza de adentro hacia afuera, con la gasa y el alcohol. Y después introducen una aguja de una jeringa de 10 centímetros. Introducen hasta el fondo. Y van sacando poquito a poco, ¿ya? Y entonces hasta que la jeringuilla empieza a llenarse. Empieza a llenarse, ¿ya? Entonces ahí ven ustedes, sacan 2, 3, 4, 5, 10 centímetros. Lo que quieran ustedes, ¿ya? Entonces esa sangre que han sacado en la jeringuilla, la van a poner en el tubo de ensayo, como es, apuntando para las paredes, de tal suerte que caiga la sangre. No así directamente, chigueteando la sangre, sino que del lado de la pared, de las paredes. ¿Por qué? Porque si no la colocan con precaución, la sangre se va a hemolizar y entonces ya la muestra no vale. ¿Ya? Tiene que tener mucho cuidado con la muestra. Cuando ya la sacan y van a poner en el tubo, entonces la colocan del lado de la pared, de tal suerte que ruede.
y se vaya llenando. No directamente. Otra cosa. Ya con la sangre que ya han obtenido, ustedes hacen centrifugación. Se centrifugan la sangre obtenida y entonces se van a obtener en el tubito. Tienen que poner al frente de ese tubo otro tubo de agua o destilada o solución fisiológica para que equipare la centrífuga, y entonces ahí activan la centrífuga 100, 200, 300 revoluciones por minuto. Cuando ya está centrifugado el tubo de sangre que le han extraído al paciente, entonces se forman dos capas. Una capa que está arriba, que tiene una coloración amarillenta, que es el plasma o suero. Y un conchito que queda al final del tubo, que es un conchito oscuro, que está constituido por los elementos figurados de la sangre. Nosotros lo que vamos a necesitar es el plasma. El plasma. Entonces el plasma lo colocamos en la mesa de laboratorio, y entonces, si lo vamos a utilizar pronto, en 1, 2, 3 horas, lo dejamos en una escotilla en el laboratorio, ahí en la mesa. Pero si ya es de más horas, entonces lo colocan en la refrigeradora. ¿Ya? Hasta 72 horas. Si ya no hacen la muestra en 72 horas, la van a dejar para el cuarto o quinto día, entonces ahí la congela. Congela. Sí me explico, ¿no? Si van a utilizar rápido la toma y van a hacer el procedimiento, entonces puede esperar 1, 2 horas, 3 horas. Y si no, lo ponen en refrigeración hasta 72 horas. Si ya no pueden hacer esa prueba, en 72 horas congelan y pueden hacer al tercero, cuarto, quinto día, 8 días, como sea. Como estas pruebas son caras, entonces el laboratorista viene y espera puede esperar 24 horas, 48 horas, 72 horas, 3, 4 días, hasta hacer esa misma prueba a 3, 4 pacientes, y entonces el costo baja. El costo baja, ¿no? Entonces, esas consideraciones tienen que tomar en cuenta para proceder a esperar los resultados, o el laboratorista proceder a hacer la reacción que tiene que hacer. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta sobre esto? Como cultura general tiene que saber esto, pues, ¿no? Que la toma se hace de allí, que el paciente tiene que ir en ayunas, que la toma se hace de yugular, o sea, de la basílica o de femoral, ¿ya? O que tiene que tener precauciones para no embolizar la sangre que se saca, y que utilizan solo el plasma. Entonces, ese plasma que sacan del paciente, que extraen del paciente, ¿ya? Que lo han obtenido a partir de la sangre total, entonces, ese plasma, si el enfermo está con la enfermedad que ustedes sospechan, va a tener anticuerpos. Y si el enfermo no tiene la enfermedad que sospecha, no va a tener anticuerpos. No tiene anticuerpos. ¿Ya? Eso tiene que primerito tomar en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué fue? Por favor. Doctor, disculpe, ¿hay una forma de que algún tipo de otra patología pueda esconder lo que queremos buscar, digamos, si tiene alguna afección parasitológica? Digamos, si tiene algún otro tipo de enfermedad, puede hacer que ésta esconda lo que nosotros sospechamos. No No, sé. o sea, mira, por eso es que el problema está ustedes que no saben ni semiología, peor clínica. Entonces, pero yo les estoy dando los lineamientos mediante el interrogatorio, mediante el examen físico, ustedes pueden llegar a un diagnóstico aproximado. Entonces, para hacer el diagnóstico definitivo, ustedes se ayudan de las pruebas o sea, solicitan las pruebas de ayuda diagnóstica. Y entre ellas, después puede haber pruebas de ayuda diagnóstica para una tuberculosis, un cáncer de próstata,
una leucemia, todo eso, pero nosotros tenemos que encasillarnos a parasitología. Entonces, yo sospecho algo de parásito, entonces yo pido las pruebas de diagnóstico parasitológico directo, cuando es parasitosis aguda o si que es una entidad crónica, especialmente toxoplasma y enfermedad de Chagas, las pruebas de diagnóstico parasitológico indirecto. ¿Ya? Ahora Sí, doctor. no hay posibilidad de pruebas cruzadas acá con estos métodos. ¿Ya? ¿Ya? Ya, doctor, claro. Ah, ok. ¿Qué dice? O sea que una prueba se puede confundir con otra patología. Lo que pasa es que antes decían, pues, digamos, o sea, he escuchado, pues, por el respeto, digamos, poniendo de referencia, no sé, el dengue. Si una persona tuvo dengue y le hacen una prueba, puede haber el caso de que salga positivo, pero ya no tenga No, el eso virus, es sino otra que haya cosa, restos eso de es él. otra cosa, eso Entonces, no sé, no tiene nada que ver con parásitos. Porque, por listo, ejemplo, doctor. yo vengo con un paciente que tenga toxoplasmosis y yo le pido las pruebas para sospechando toxoplasmosis. Pero, por ejemplo, como toxoplasmosis se confunde con mononucleosis infecciosa, yo pido prueba de mononucleosis infecciosa y prueba de toxoplasma y hago el diferencial con las pruebas de diagnóstico parasitológico indirecto. En el caso de un dengue, clínicamente se puede sospechar de dengue. Dolor, o sea, cefalea, fiebre, dolores articulares, postración y petequias. O sea, rash, como unas pintitas en todo el cuerpo, ya que es por baja de plaquetas. Entonces yo sospecho, por eso es la clínica, pues. En la clínica yo no voy a estar, supongamos tiene una úlcera y pensando en un tumor por ahí, alguna cosa, sino que yo tengo que hacer circunscribirme a lo que tiene el paciente clínicamente. Si tiene, por ejemplo, un probable, por ejemplo, una enfermedad de Chagas, entonces yo me inclino al perfil de enfermedad de Chagas y solicito los exámenes. ¿Ya? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Ok. Ya, entonces nos vamos con estos diagnósticos. ¿Ya? A ver, ¿cómo se llama el que habló al último? Caicedo. A ver, Caicedo, lea eso, lea el Listo, texto. doctor. Los métodos indirectos. Hace evidente la respuesta inmune, especialmente humoral del hospedero ante antígenos parasitorios, perdón. La mayor parte permite identificar anticuerpos, pero también existen pruebas para encontrar células sensibilizadas, complejos antígenos, anticuerpos llamados complejos inmunes y células efectoras de la respuesta inmune, como reacciones del complemento y citocinas. ¿Ya? A ver, vamos, Freire, lee nuevamente. Los métodos indirectos hacen evidencia de la respuesta inmune, especialmente humoral del Lea bien, niña, porque hospedero. está leyendo mal. Lea como yo le he enseñado. A ver, lea nuevamente. Los métodos indirectos hacen evidencia de la respuesta inmune, No dice especialmente... evidencia, señorita, ya les Ah, evidente, expliqué. perdón. ¿Sabe que el problema es que tienen ustedes el defecto de que leen y suponen con el cerebro lo que dicen? Se pone evidencia, pues, y es evidente, pues. No sabe leer, pues, niña, ¿ya vio? Ese es el problema con esta gente de la última generación que cogen ellos lo que se supone que dicen y no leen, pues sí. Es lo mismo que yo mando mensajes, les mando mensajes a los coordinadores y no me los leen, pues, y después están preguntando lo mismo que yo ya he puesto. Entonces es una mala táctica, una mala táctica. O sea, yo vengo, me dicen lea y yo tengo que ver bien y leer poco a poco. No suponer las palabras. Pues, ¿no? Sí, ahí usted me dice, hacen la evidencia. No dice, hacen la evidencia, sino hacen evidente, dice, que es distinto. Entonces, si usted se confunde y se sigue confundiendo, eso ya se llama dislexia, que puede ser a letras o a números. Ya, pues ahí tiene que hacerse ver de alguien, porque se supone ahí, pues, ¿no? Supone lo que no está escrito. A ver, Porras, lee. Porras. Busca la porra, hermano. Fíjate. Porras. Se fue de clase. Dice usted, ¿cómo se puede trabajar con gente irresponsable? ¿No? ¿Cómo se puede trabajar? Y están que friegan la paciencia.
que sí que como es que los sílabos, que el programa analítico, esa gente se va a imaginar que ustedes van a estar al pie de eso. Por supuesto que habrá uno o dos, pero el resto, ¿qué? Pues, hermano, el papel de letra muerta. Y a uno te hacen que sí, que no, que el reviso de la plataforma, y la gente, ahí está la gente que se va, ya. A ver, un Juan lee. Ya, a este le voy a Los tomar métodos otra vez, indirectos. otra vez sí que se ha ido, ¿no? Pues, sí. A ver, diga. Lea, ¿Sigo leyendo? Ya. lea. Los métodos indirectos hacen evidente la respuesta inmune, especialmente humoral del hospedero ante antígenos parasitarios. La mayor parte permite identificar anticuerpos, pero también existen pruebas para encontrar células sensibilizadas, complejos anticuerpos llamados complejos inmunes y células efectoras de la respuesta inmune, como reacciones del complemento y citocinas. Ya, entonces tenemos nosotros que clínicamente ustedes determinan si se trata de una tal o cual entidad parasitaria. Entonces, de acuerdo a la etapa que está cursando ese enfermo con esa enfermedad parasitaria, o piden métodos de ayuda diagnóstica de diagnóstico parasitológico directo, o si es crónico, piden los métodos indirectos. Entonces, esas pruebas que nosotros vamos a pedir, que vamos a solicitar de los métodos indirectos, se basa en la presencia de los anticuerpos, ¿no? De los anticuerpos. Entonces medimos cuantificamos la respuesta del huésped ante la presencia del parásito. Y eso está dado por anticuerpos, ¿no? O también pueden ser células sensibilizadas o complejos antígeno-anticuerpos, llamados complejos inmunes, ¿ya? Ese es el concepto de métodos indirectos de diagnóstico. Porras. Fíjate tú. O sea, contestó la lista como contestó, a lo mejor se mandó a cambiar. Después viene con el cuento que sí, que no, que el internet se le fue, que se le fue la luz, que está mala la conexión. Ese es un problema, es un problema. Eso se llama irresponsabilidad, ¿no? Eso se llama irresponsabilidad. Y todavía es coordinador, pues. Es coordinador. Él no puede hacer eso. Eso no puede hacer él. Bien, Porras. Se ha ido Porras. Fíjate. Vean, si que se va Porras, ahí le pongo falta aquí que no. No está pues presente. Se va. ¿Ya? Y tampoco está solicitando la entrada al aula. ¿Ya? Entonces, con considerando, nosotros tenemos que pedir el asunto ¿cómo es? De las pruebas de diagnóstico parasitológico indirecto, ¿ya? Diagnóstico parasitológico indirecto, ¿ya? Entonces, el primer método de diagnóstico parasitológico indirecto es la prueba de sensibilidad cutánea, ¿ya? La prueba de sensibilidad cutánea. Esta prueba de sensibilidad cutánea tiene un valor epidemiológico, ¿ya? Es decir, que, por ejemplo, si yo quiero investigar toxoplasma, utilizo la toxoplasmina, que es lo que se utiliza en esta prueba de sensibilidad cutánea, ¿ya? Es un antígeno preparado a base de Toxoplasma gondii, y entonces hago yo una inoculación de este alergeno bajo la superficie de la piel. ¿Ya? Entonces es una prueba de sensibilidad cutánea. Esta prueba de sensibilidad cutánea tiene un valor epidemiológico. Es decir, que si yo investigo de 41 estudiantes del grupo 5, supongamos que 30 me salgan positivos y los 11 salen negativos. Esos 30 positivos no van a, que significan que no es que están enfermos, sino que han presentado contacto con el Toxoplasma gondii. Y entonces ahí sirve que el Toxoplasma gondii es un eurixeno que tiene gran ubicuidad en la naturaleza, se ubica en 300 especies de mamíferos y 30 especies de aves, ¿ya? Entonces yo hago la prueba a ustedes con la prueba de sensibilidad cutánea para toxoplasma y me sale ese resultado. Eso quiere decir que 30
estudiantes del grupo 5 han estado en contacto con el toxoplasma. Eso es el valor que tiene, valor epidemiológico. ¿Ya? Ahora, esta prueba de sensibilidad cutánea se inyecta el alergeno y si se espera 24 o 48 horas para obtener la respuesta, entonces es una respuesta, o sea, una prueba de sensibilidad cutánea, pero de lectura corta. ¿Ya? De lectura corta. ¿Ya? Pero si pasa de 48, demora más de 48 horas obtener la respuesta, 48 a 72 horas, es una lectura tardía. ¿Ya? O sea, aquí ponemos el antígeno, el alergeno bajo la superficie de la piel y esperamos. Si se produce una reacción en 24 o 48 horas, es una lectura rápida, pero si tenemos que esperar 48 a 72 horas, es una prueba de sensibilidad de lectura tardía. ¿Ya? Ok. Ahora, la respuesta que se produce a del individuo en la piel a la exposición al alergeno es medible. O sea, generalmente es más de 5 milímetros, ¿no? Es una zona edematosa en la piel, de color rojo, rosado, mejor dicho, ¿no? Como que está inflamado. Entonces es una prueba positiva. Y aparte de eso, yo puedo palpar, y es una prueba visual y táctil, de lectura rápida y de lectura tardía. Lectura rápida les dije, ¿no? O lectura temprana. Lectura rápida es. Sí, doctor, lectura rápida, dijo. Ya, lectura rápida. Por ejemplo, yo vengo, hago, y esa prueba puede estar en 24 o 48 horas, entonces es una prueba de sensibilidad cutánea de lectura rápida. Pero si tiene que demorar 48 o 72 horas, es una lectura tardía. Acuérdense que se ve y se toca. Entonces, por eso es que es visual y táctil. ¿Ok? Ya. Ya, entonces quiere decir que tiene un valor epidemiológico. Ahora, hay una sola prueba que aparte del valor epidemiológico, tiene valor pronóstico. Pronóstico. Ya. Esa es una prueba que se llama intradermo reacción de Montenegro. Intradermo reacción de Montenegro. ¿Qué se pide en leishmaniasis? Ya. Pero no es que la prueba le va a dar el pronóstico, sino que esa prueba de intradermo reacción de Montenegro tiene que ir acompañado de 2 parámetros más. ¿Ya? O sea, si viene un paciente con leishmaniasis, le hacemos la prueba, la intradermo reacción de Montenegro y le tomamos una biopsia incisional, es decir, un poquito de tumor y un poquito de piel sana. Entonces examinamos esa preparación. Después de montar la placa, es una biopsia incisional, monto la placa en el portaobjeto, la tiño con hematoxilina y eosina y la observo con 100, poniendo la gota de aceite de cedro o inmersión. Reviso y entonces ¿cómo es el asunto? Es que en la biopsia me va a dar una respuesta celular donde se me forma un buen granuloma, o sea, una buena respuesta por parte de la célula que hace un proceso que se llama, ¿cómo es que? ¿Qué se llama? El granuloma, ¿no? Hace un buen granular, tiene una buena respuesta celular. La prueba de sensibilidad cutánea de la intradermo reacción de Montenegro está positiva y una reacción celular. Y aparte de eso, yo cuento los elementos amastigotes que están en la preparación y son pocos. ¿Ya? Entonces, con la prueba de intradermo reacción de Montenegro positiva, con la biopsia con un buen granuloma y con pocos elementos amastigos, por eso es que yo le mandé a buscar en el deber los amastigotes de leishmania. Entonces, si hay poquitos amastigotes de leishmania, hay un buen granuloma y hay una positividad en la reacción de Montenegro
entonces nosotros damos un pronóstico benigno al paciente. O sea, se va a curar el paciente. Eso se llama polo benigno de la leishmaniasis. O sea, tiene un buen pronóstico ese paciente. Ahora, caso contrario, yo le hago la prueba a un paciente que sospecho leishmaniasis. Me sale negativa. Entonces, pero tiene toda la presentación de leishmaniasis. Ya, entonces me sale la prueba negativa, quiere decir que hay una alergia por parte del huésped. No responde, está negativa la prueba. Le hago la biopsia incisional y reviso y casi no hay granuloma. Hay un pobre granuloma. ¿Ya? Y en cambio me doy cuenta los elementos, los amastigotes hay, pero por montones los amastigotes. Prueba de intradermoreacción de Montenegro negativa. Pobre granuloma y abundantes amastigotes en la muestra, entonces eso es un polo maligno de la enfermedad. O sea, ese paciente va a tener un mal pronóstico en su curación. ¿Ya? Entonces, esa es la única prueba en la cual, aparte del valor epidemiológico, tiene un valor pronóstico. ¿Ya? ¿Ok? Esta es la prueba de sensibilidad cutánea, se le pone un antígeno con una jeringuilla de insulina en subcutáneo y luego después se mide y se toca y se observa. Esa es la prueba positiva. Y cuando no hay ninguna reacción, es una prueba negativa, que me da a mí el valor epidemiológico, pero si yo hago intradermoreacción de Montenegro, entonces me da valor epidemiológico y de pronóstico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué fue? Nada. Es que no hay preguntas. Doctor, disculpe. Diga. En Dígame. lo que nos habla en lo que nos habla acerca de que se inyecta un alérgeno bajo la superficie de la piel, sería más o menos como inyectar Insulina. casi a la superficie de la piel, sería como una pápula, ¿no? Cuando se hacen pruebas Sí, de pues, pero te tipo, inyectas y después espera la reacción. Espera la reacción. ya. No es que al momentito, porque al momento tú inyectas y se hace una pápula. Pero por eso es que lo citas, si es que se trata de una prueba de sensibilidad cutánea de lectura rápida, lo citas. Y si es de lectura tardía, lo citas en 48 horas, 72 horas. ¿Ya? Entonces valora, midiendo, palpando, viendo y palpando y midiendo. Entonces ahí ya está positiva la prueba, ¿no? Pero esta intradermoreacción de Montenegro no va sola, sino que tiene que hacerle una biopsia y en la biopsia ver la calidad del granuloma y en la biopsia ver la cantidad de amastigotes que se encuentran en la preparación. Entonces, para yo determinar un pronóstico favorable o desfavorable, o llamado polo benigno de la enfermedad o polo maligno de la enfermedad. ¿Ya? ¿Ya está? Sí, doctor, Ya. gracias. Ahora, las otras pruebas. Ahí tenemos prueba de aglutinación, prueba de precipitación y encaminado a toxoplasmosis. La prueba de AI, ¿no? Y la prueba de reacción de fijación de complemento, que es un poco problemática. Bueno, entonces, acá nosotros trabajamos siempre con plasma. Entonces, ese plasma, si es que realmente el paciente está enfermo, va a tener anticuerpos. Y si la sospecha de nosotros está infundada, no puede tener la enfermedad del paciente, entonces no tiene anticuerpos. Si tiene enfermedad, tiene anticuerpos, y si no tiene enfermedad, no tiene por qué tener anticuerpos. ¿Ya? Entonces nosotros sometemos ¿cómo es? Al plasma del paciente que hemos obtenido ya, como ya les he mencionado, el plasma del paciente, en el caso, por ejemplo, de un paciente que tenga la enfermedad, va a tener anticuerpos, ¿no? Ese plasma lo vamos a introducir en un sistema de otro tubo, ¿no? En el cual nosotros colocamos glóbulos rojos de carnero, ¿ya? Pero esos glóbulos rojos están marcados, cada uno de ellos, con el antígeno que estamos
de la enfermedad que estamos buscando. ¿Ya? O sea, el plasma de nuestro paciente lo agregamos a los glóbulos rojos de carnero. ¿Ya? Entonces, esos glóbulos rojos de carnero van a tener el antígeno, ¿no? Marcando alrededor de los glóbulos rojos. Si nosotros colocamos el plasma y el paciente está realmente enfermo, va a tener anticuerpos y entonces van a formar el complejo antígeno-anticuerpo de esos glóbulos rojos que hemos marcado con el antígeno. Entonces, como actúa el complejo antígeno-anticuerpo, entonces se produce la aglutinación de los glóbulos rojos. Entonces se puede ver aglutinados los glóbulos rojos y entonces una reacción positiva. Si no hay aglutinación, quiere decir que no hay anticuerpos y el individuo que hemos sospechado esa enfermedad no la tiene. Así de fácil. Pero eso es visual, ¿no? Porque tenemos el plasma, lo ponemos en los glóbulos rojos que están marcados con antígeno y entonces observamos cómo se encuentra el tubo con los glóbulos rojos. Si no se forman precipitados, redondeados, entonces la prueba es negativa. Si se forman precipitados redondeados, la prueba será positiva. ¿Ya? Eso es en aglutinación. ¿Ya? Ahora vamos, ¿está comprendida la aglutinación? Sí, doctor. Ya. Mire que yo les estoy dando bien sencillo para la comprensión de todos ustedes. Esto ven también en bacteriología. ¿Ya vieron en bacteriología esto? ¿En bacteriología vieron esto? ¿Ah? No me contestan. Sí, doctor. ¿Ah? ¿Vieron o no? Sí, doctor. En mi caso sí vimos esa prueba. No, no te escucho bien. Sí, doctor, sí Que hemos visto. en la clase sí hemos visto esa prueba. No te entiendo bien. Habla despacio y más alto. Que sí hemos visto, doctor, ese tema. Ah, ya. Ya. Ahora, nos vamos a la prueba de precipitación. ¿Ya? A ver, Porras, lee. Fíjate tú que Porras se ha ido. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Porras. Ahí está. Porras. Entonces, si le llama la atención, es decir, no que se fue el internet, que se fue el agua, que se fue la luz, que le cortaron esto, que vino un tifón, vino la lluvia, se le llevó la casa, un poco de cosas. Ahí le pongo yo falta. Y vamos a ver si sigue de coordinador, porque esto es una falla tremenda. Yo confío en él que sea coordinador y se manda a cambiar. ¿Sí? ¿Cómo es esa cuestión? Ya, a ver, léame, a ver, espérate un ratito, léame Ulcuango. Las pruebas de precipitación miden la cantidad de antígeno o de anticuerpo en los líquidos corporales a partir del grado de precipitación visible de complejos de antígeno-anticuerpo dentro de un gel de agarosa o en solución. Ya. Oye, ¿de dónde eres tú, Ulcuango? Lojano eres, ¿de dónde? No, doctor, soy de la sierra, Pero de Cayambe. Loja es sierra, Pichincha, ¿de dónde Pichincha. eres? O sea, sí, de Pichincha, de Cayambe. ¿Pero de qué pueblo eres? No te avergüences. De Cayambe. No, pero No hay ningún pueblo, la ciudad de Cayambe. no, pero no te avergüences si seas de un anejo por ahí, de ese pueblito, ¿no? Nunca ahí naciste, pues tú. Ahí viste la primera luz. Y así que no sé, lo primero que hay que estar positivo es que no tienes que avergonzarse del origen. Porque tú no elegiste ese origen. Quizás si yo te Sí, doctor. pregunto, sí, pues, dime, ¿qué? Yo soy de la ciudad de Cayambe, nací en la ciudad de Pero por Cayambe, ejemplo, tú como que te pero mis orígenes disminuyes. son de Olmedo y de Pesillo. No, pero tú como que yo te veo que te disminuyes. O sea, nunca uno puede olvidarse de donde nació, de sus padres, nada de eso. Ya. Probablemente si te decían antes de nacer, ¿dónde quieres estar? Y quizás hubiese sido, quiero ser hijo de la reina Isabel, qué sé yo, pues, ¿no? O de millonario de Álvaro Noboa, qué sé yo. Pero no hay problema.
no hay problema, así sea de donde sea, y sus papacitos no saben leer y escribir, no importa, tú los vas a enaltecer. Pues. Esa es la labor de cualquier estudiante. ¿No? Así como hay, por ejemplo, yo luché con una cantidad de gente millonaria que era compañero, con una cantidad terrible. ¿No? Entre ellos, por ejemplo, el hijo del doctor Roberto Gilbert, el dueño de la clínica ahora. Pero era una persona que ni siquiera se lo podía quedar viendo porque él protestaba que por qué lo ven. Sí, así por el estilo. Así por el estilo. Pero eran toditos con... Yo tenía compañeros, de los 40 tenían 25 carros. Ya con eso te digo todo. Ya. Y entonces yo no. Más bien después pasa el segundo o tercer año, ellos me venían a preguntar a mí para que yo les dé ideas. Fíjate tú lo que es la vida, ¿no? Ellos me venían a... pero había unos jóvenes estudiantes que eran calidad de gente. Por ejemplo, un chico, me acuerdo de esos, me dice, Sixto, dice, por favor, si necesitas, antes no había la computadora, nada de eso, sino proyector de slides, proyector de visuales. Entonces me dice, Sixto, si necesitas proyección de visuales, yo te puedo facilitar y te puedo pasar los visuales para que los hagas. Fíjate tú. Donde quiera uno, con su conducta, su humildad, su prestancia, su estudio, hay alguien que lo tome en cuenta. Así que nada. Peor si si uno tiene papacitos que no son estudiados, que tienen educación básica, o son ignorantes, no saben leer y escribir, peor, mejor es eso, ¿no? Porque ahí el joven, el chico que estudia o la chica que estudia, entonces va a enaltecer a su familia, la va a elevar a su familia, va a tener mejor opción de ubicarse en tiempo y en espacio. Pero eso se logra con estudio y constancia, no como porras que se me ha ido. Ya, fíjate tú. A ver, vamos. A ver, Mora, léeme eso. Listo. Las pruebas de A precipitación. ver, ¿cómo es? Listo, Sixto. Sigue. Las pruebas de precipitación miden la cantidad de antígeno o de anticuerpo en los líquidos corporales a partir del grado de precipitación visible de complejos de antígeno-anticuerpo dentro de un gel de agarosa o en solución. Ya, entonces ya tenemos el concepto. Así como estas pruebas anteriores eran de aglutinación, donde el complejo antígeno-anticuerpo se hacía presente y los glóbulos rojos que eran tomados para observación se aglutinaban, acá en cambio vamos a tener precipitación. Entonces, estas pruebas se van a trabajar en agar, ¿no? Que es una especie como de gelatina endurecido, ya, que permite difusión de sustancia. Ya, entonces, hacemos dos hoyitos, dos huequitos. En un huequito ponemos el antígeno, que ya el antígeno viene en kits. Ya de laboratorio nos traen esos antígenos preparados en base de parásitos. Ponemos ahí el kit de antígeno y en el otro hoyito ¿cómo es? El plasma del sospechoso. El plasma del sospechoso. Entonces, tanto el antígeno como el plasma se van a difundir porque eso es agar gel. Ya, entonces ahí viene el asunto. Si es que tenemos un enfermo que hemos sospechoso que tiene tal o cual enfermedad, él va a tener anticuerpos. Entonces ponemos en el hoyito el plasma y en el otro hoyito el antígeno y como se van a difundir, se van a encontrar el antígeno y el anticuerpo como está enfermo y entonces se forma una banda de precipitación que es visible a nuestro sentido de la vista. Pero si en cambio un enfermo que sospechamos nosotros de tal o cual parasitosis no está enfermo, no va a tener anticuerpos, ponemos la gotita de suero de ese paciente que no tiene anticuerpos y en el otro hoyito el antígeno, entonces como es gel se difunden y como no hay anticuerpo, entonces no se forma la banda de precipitación. Y entonces como es visible esa observación o no observación de la banda de precipitación, entonces la relación es positiva o negativa. Ahí, por ejemplo, ahí tenemos dos hoyos y se forman esas bandas de precipitación que se pueden ver a simple vista. Ya, entonces esa sería una prueba positiva
Pero si no hay esas bandas de precipitación, o sea, está como los que están arriba, o lo están arriba y a la derecha, y arriba, abajo a la izquierda y a la derecha, entonces no hay banda de precipitación, entonces serían negativas. ¿Ya? Acá, este es el concepto de precipitación, y entonces esas son las bandas de precipitación en la reacción positiva. Si no tiene esas bandas de precipitación, entonces la prueba es negativa. Ahora, este proceso se puede acelerar con corriente eléctrica, ¿no? Entonces ponemos nosotros varias muestras. Este es un paciente, pero si ponemos varias muestras, podemos poner, por ejemplo, de 6, 8 pacientes, ¿no? Igualito el proceso, pero le aumentamos corriente eléctrica, eso acelera el proceso para ver o no ver la precipitación, y entonces ese ya no es reacción de precipitación, sino es una contrainmunoelectroforesis. CIF, contrainmunoelectroforesis. Contrainmunoelectroforesis. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Este es el procedimiento nomás. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Qué fue? Porras. Doctor, ¿Tú eres Porras? no, doctor, soy que sé. Pero te tiene la voz de Porras. A ver, vamos. Sigue. Le quería preguntar, digamos, claro, con el antígeno ahí se va a dar pues lo que dice pues, la banda de precipitación, ¿no? Ajá. Pero hay diferentes antígenos para cada anticuerpo o cada enfermedad, supongo. No. O Yo solo pongo, por ejemplo, antígeno suponte para Chagas. Ya. Y pongo el suero en un huequito, el antígeno para Chagas. Eso ya viene en un kit de laboratorio. Ya. Y entonces, eso ya saben los laboratorios, diciendo que esto se explica para que tengan idea. Porque, por ejemplo, pueden ir a trabajar en un laboratorio o pueden hacer una pasantía por un laboratorio y no, ¿y qué es eso? Pues, pero ya ustedes saben el principio general de estas reacciones. Entonces ahí pones el antígeno del kit, que ya viene preparado, y el suero sospechoso del paciente. Entonces pones 2 huequitos cercanos, no tan unidos, sino cercanos, en gel. Entonces pones el antígeno y el anticuerpo, el plasma. El plasma tendrá o no tendrá anticuerpos. Si tiene anticuerpos, resulta la banda de precipitación, y si no tiene anticuerpos, no hay banda de precipitación porque no hay la unión del antígeno-anticuerpo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué fue? Sí, doctor. En Ya. este caso, Ahí digamos, está la banda de precipitación. al Ahora, darse negativo. hay unas bandas que pueden ser levemente, o sea, de observación muy leve o marcada banda de precipitación. Entonces eso te reporta el laboratorio. O sea, presencia, reacción de precipitación con leve precipitación, por ejemplo. Eso no quiere decir que cómo es que esté más enfermo o menos enfermo, no, sino que hay una reacción positiva, pero débil, pero hay. ¿Ya? Pero todo se tiene que corroborar con la parte clínica. ¿Ya? Ningún Sí, doctor. examen, por ejemplo, nadie te va a presentar y se sabe que Caicedo, míreme estas pruebas y hágame el diagnóstico. No. Entonces usted no, tengo que valorarlo clínicamente. Entonces hace todita la letanía que yo les pasé en clase. O sea, esos pasos no los puedes dejar de seguir. Porque en base de eso es el diagnóstico. El problema acá es que no le explican bien al chico cómo es el proceso de llegar al diagnóstico. ¿Hay alguien que le haya explicado eso? No, doctor. Entonces, pues sí. Yo les he dado el paso hasta cómo se hace el interrogatorio. Entonces, lógicamente, eso lo anotan, lo graban, y ya cuando ven en semiología, entonces tienen base, y cuando ven en clínica también tienen base. Ya, yo lo que me hago es adelantar el concepto básico de lo que tiene que tener un médico de atención primaria y salud, un médico general que llama. ¿Sí? Sí, doctor. Ya, ok. Entonces acá tenemos que todos estos exámenes más o menos están coordinados para el diagnóstico de la toxoplasmosis. La toxoplasmosis. Ahora, hay una forma de toxoplasmosis diversa, ¿no? Por ejemplo, hay una toxoplasmosis
que casi es asintomática, que pasa como una gripecita, que pasa como un trancazo, el paciente se siente mal 1, 2, 3 días y ya se recupera, ¿no? Eso casi tenemos todo y pasa desapercibido. Pero en cambio hay una toxoplasmosis que es ganglionar. Entonces, por ejemplo, el paciente se siente unos tumores aquí en el cuello, en la axila, en las ingles. Y entonces va al médico y ve efectivamente, hay unos tumores, hay unas adenomegalias, adenopatías cervicales, inguinales, axilares. Le toman una radiografía y hay ganglios torácicos, ganglios abdominales. Entonces esa es la forma, ¿cómo es la forma? Solamente toma los ganglios, o sea, la forma ganglionar, ¿ya? Pero en cambio hay, por ejemplo, con ese tipo de lesión, o sea, hay otra enfermedad parecida que se llama mononucleosis infecciosa. Entonces yo hago investigación a ver si es mononucleosis o es toxoplasmosis. Entonces ahí pido las reacciones para toxoplasmosis y reacciones de diagnóstico indirecto para mononucleosis, ¿ya? Entonces ahí me sale, de acuerdo al juego de los valores, me sale o que es toxoplasmosis o es mononucleosis, ¿ya? Entonces, estas son las pruebas que nosotros tenemos que tener. Ahora, en toxoplasmosis estaba contándole que hay una forma que ni se pasa desapercibida, asintomática, una ganglionar, una visceral, una visceroganglionar, ¿ya? Pero en cambio, el toxoplasma, cuando se comporta como organismo oportunista y ataca, por ejemplo, un VIH-Sida, o una tuberculosis, o un cáncer, o una leucemia, o alguien que esté tomando corticoides, o alguien que esté tomando inmunosupresores, hace un verdadero incendio. Y por ejemplo, en lo que más se considera en los pacientes idosos, los mata por la virulencia que adquiere este germen como oportunista. Y siendo un germen que puede atacarme a mí o atacarme a usted y no producir casi sintomatología. Ya, entonces, nuestro afán es de que ustedes sepan el diagnóstico de la toxoplasmosis, ¿no? Y entonces ahí entran en juego todas estas reacciones. Pero, por ejemplo, la reacción que se pide es la reacción de AI, que se llama hemaglutinación indirecta. Esa es la que tienen que saber. Y que cuando lleguemos a toxoplasmosis la tienen que dominar, que son datos, pero simples. Simples. Ahí tienen que grabar un número que es 10 por 24. Con ese 10 por 24, si sale positivo 10 por 24, repiten a los 10, 15 días. Repiten la prueba. Si sale igual, no pasa nada. Pero si sale un poco alta, ya tiene toxoplasmosis. Mandan a ver inmunoglobulina G y M. Si sale G, es una toxoplasmosis antigua. Pero ahí piden el test de avidez. Y si sale M alto, entonces es toxoplasmosis. ¿Ya? Así es el manejo sencillísimo. Esa es la prueba que hacen aquí, la hemaglutinación indirecta. Pero aparte de la hemaglutinación indirecta, tenemos el IFI, que es la inmunofluorescencia indirecta. Tienen que tener conocimiento. La prueba de LISA también. La prueba de Sabin y Fermi, que es la prueba más fidedigna para toxoplasmosis, la Sabin y Fermi. Lo que pasa es que esa Sabin y Fermi, hay unos laboratoristas que son mentirosos y dicen que la hacen aquí y no la hacen aquí. Sino que toman la muestra, la congelan y la mandan por avión a Atlanta, Georgia, al Centro de Enfermedades Infecciosas que está en Estados Unidos, y de allá le hacen la prueba y contestan acá o aquí, ¿no? Pero esa prueba de Sabin y Fermi es la más fidedigna, ¿ya? La más fidedigna. Ahí tenemos una prueba que también se llama fijación de complemento, que ya la vamos a ver. Y la toxoplasmina, ¿no? La toxoplasmina, que es el test el que yo le hablaba hace un rato, en la prueba de sensibilidad cutánea, se llama toxoplasmina, así como para tuberculosis se llama tuberculina. Entonces ahí vemos la lectura rápida y tardía, ¿no? ¿Ya? Entonces esa es la prueba de fijación, la toxoplasmina, ¿no? Estudios epidemiológicos, dice ahí, y la PCR que se pide ahora para todo. El ICI-PCR se pide para todo. Pero aquí en nuestro medio es el AI, la hemaglutinación indirecta, ¿ya? Entonces, prácticamente todos estos diagnósticos están orientados a toxoplasmosis y enfermedad de Chagas. No así el primero,
que era sensibilidad cutánea, que yo lo he orientado a la leishmaniasis, ¿no? Con la intrademorreacción de Montenegro, que no solamente da criterio epidemiológico, sino que un criterio pronóstico, ¿ya? Entonces, la prueba de AI, no se van a olvidar, que es la prueba de hemaglutinación indirecta para detección de anticuerpos contra el toxoplasma, la AI, ¿ok? Y finalmente la prueba de reacción de fijación de complemento, la prueba de reacción de fijación de complemento. Ahí tiene que tomar muy en cuenta esta prueba, cuando es positiva y cuando es negativa. El fundamento es el siguiente. Yo tomo la muestra a un paciente, una muestra de plasma. Entonces, si el enfermo está enfermo, va a tener anticuerpos, ¿no? Entonces, a ese tubo con plasma, si el enfermo está enfermo, tiene anticuerpos, le agrego el antígeno de los kits que me vienen del laboratorio y le agrego complemento. Como el enfermo está enfermo y tiene anticuerpos, entonces reacciona con el antígeno y esa reacción antígeno-anticuerpo consume el complemento. Lo consume. Desaparece el complemento. En el segundo sistema que tiene esta reacción, el primer tubito se lo une al segundo tubito. El segundo tubito tiene glóbulos rojos de carnero y tiene hemolicina. Esa hemolicina destruye los glóbulos rojos, pero siempre y cuando esté presente el complemento. Como el complemento desapareció porque la prueba, el suero tiene antígeno y hay anticuerpo, se produjo la reacción antígeno-anticuerpo que consumió el complemento, entonces el segundo sistema pasa libre, sin complemento, y entonces la hemolicina no puede actuar con los glóbulos rojos, y el tubo es colorimétricamente contiene una sangre oscura. ¿Ya? Entonces la prueba es positiva. Pero en cambio, tenemos la prueba negativa. Cogemos la muestra de plasma que no tiene anticuerpos porque el enfermo no está enfermo, y entonces el suero solo, sin anticuerpos, le unimos el antígeno y ponemos ¿cómo se llama? El complemento, y entonces el complemento no se consume y pasa al segundo sistema, que es el glóbulo rojo de carnero, ¿ya? Con hemolicina. Entonces, como la hemolicina actúa sobre los glóbulos rojos de carnero, destruyéndolos en presencia del complemento, entonces como hay complemento, como no es la prueba positiva que se consumió el complemento, aquel complemento está libre y entonces hace que la hemolicina destruya los glóbulos rojos de carnero y da como consecuencia una respuesta de un tubito color rosado pálido. Entonces ese rosado pálido vendría a ser la reacción negativa, ¿no? Que se la puede observar, ¿no? Acá está el complemento, desapareció, pasa los glóbulos rojos y de carnero con la hemolicina y no pasa nada y el tubo es rojo oscuro, vinoso. Pero en cambio acá no tiene anticuerpos, entonces no hay reacción antígeno-anticuerpo, el complemento está libre, pasa al segundo sistema, ataca la hemolicina a los glóbulos rojos y los destruye. Pues produce la hemólisis y el tubo en la reacción de fijación complemento negativa que está de un color rosado. ¿Ya? Ahora, esta prueba se la emplea en Chagas y también en cisticercosis. ¿Ya? Por ejemplo, yo vengo un paciente que tenga convulsiones, un paciente joven que tenga convulsiones, pero sin antecedentes, ni familiares, ni personales. Entonces digo, me acuerdo del aforismo que yo le enseño a los estudiantes, todo paciente joven que convulsione sin antecedentes familiares ni personales es una neurocisticercosis hasta que se demuestre lo contrario. Entonces ya con ese paciente que convulsionó, le mando a hacer la tomografía o la resonancia nuclear magnética y le mando a hacer la prueba de reacción de fijación de complemento. ¿Ya? Y entonces hago el diagnóstico y hago el tratamiento. ¿Ya? Ok, ahora sí preguntas para terminar. ¿Qué fue?
Doctor, sí, disculpe. Con respecto a lo que usted había dicho de la efectividad de las pruebas, yo he visto en diferentes ocasiones que hay doctores que las pruebas que mandan a realizar no se convencen. Ya, entonces ellos vuelven a Correcto. mandar a realizar. Ah, claro. Lo que pasa es que en primer lugar, usted tiene, por eso que yo les digo que tiene que ser un laboratorio confiable, ¿ya? Que utilice técnica y tecnología de última generación. La mayoría les gusta solamente el bill dinero y no se actualizan ni en técnica ni en tecnología, ¿ya? O por ejemplo, el médico clínicamente sospecha, pero en cambio el examen sale negativo. Pero eso se debe siempre a la asignación del trabajo a un laboratorio común y corriente y desechando un laboratorio que tenga técnica y tecnología avanzada, o sea, de última generación. Eso ustedes tienen que ver. O sea, si enferma usted un familiar suyo, entonces busca lo mejor. ¿Sí o no? Pero eso tiene Sí, que ser aplicable a todos los pacientes, porque el paciente se lo considera como un familiar, ¿ya? Entonces ya. uno, ahí viene la selección del laboratorio al cual usted confía, confía la consulta y los resultados, ¿ya? Ahí, por ejemplo, ya le decía que hay un laboratorio aquí que hace, pero hasta hacen colas ahí por eso, pero tiene resultados que no convencen. ¿Ya? Por ejemplo, ese laboratorio una vez, un paciente que estaba más o menos estabilizado, le manda a hacer la glicemia y sale 800. ¿Ya? Y entonces ese paciente con 800 ameritaba insulina. Le mandan a hacer un laboratorio, a otro laboratorio y sale normal. Si le clavaban la insulina, lo mataban. Sí, con semejante valor. Entonces, es lo mismo que radiografías. Por ejemplo, un eco, esos ranfleros que hacen ecos, te hacen hasta en $15, $10. Pero anda a ver el equipo que tiene. Pero si tú mandas, por ejemplo, supongamos, no estoy haciendo propaganda, sino que supongo, una clínica especializada en huesos, que es la Alciba, le mandas a hacer una radiografía, le mandas a hacer un eco, le mandas a hacer una tomografía, entonces es equipo de última generación, porque ellos están trabajando con ese tipo de pacientes y utilizan equipos de última generación. Y entonces los resultados son mejores, ¿ya? Que una persona que ahí tome su radiografía ahí de mal tomada, ya en cualquier lado, ¿no? Te vale 10, 15, pero acá te vale, suponte que te valgan 50, pero es garantizado. ¿Sí? ¿Ya? Ya, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? O sea, siempre todo paciente tiene que estar con el criterio clínico para poder pedir ¿cómo es cómo es los métodos de ayuda diagnóstica? Y entre ellos lo que estamos estudiando, tenemos que estudiar esto, la parasitología, ¿no? Los métodos de diagnóstico parasitológicos directos o indirectos. Pero siempre primero la clínica. Primero la clínica. Yo me acuerdo que antes, como no había internet, yo tenía la oportunidad de comprarme Atlas. Había Atlas de cirugía, Atlas de clínica, Atlas de neumología, Atlas de pediatría. Y entonces ahí había unas buenas fotografías que yo me las quedaba viendo como pendejo ahí. Pero ahí viéndolo veía las imágenes y veía las imágenes. Y entonces cosa asombrosa, que cuando yo tenía un paciente más o menos con esa sospecha, yo me acordaba de esos atlas que había visto. Me acordaba, ¿no? A ver quién es ese que... César Coronel, Oscar Coronel ascendió a la sala de espera. ¿Quién es Oscar Coronel? Ese no es de aquí, ¿o sí? Sí, ¿Ah? sí es de aquí, doctor, solo que se le fue el internet. Coronel. Y ahí al Porras se fue el Porras. Ahí le ponemos falta al Porras, ¿no? Porque cualquiera viene y manda un mensaje, dile al doctor que se me fue el internet. Sí, pero no, él se va, mejor se me fue el internet, se acabó el problema. Eso no es así. Eso solamente hace un irresponsable. ¿Sí? Ya, ¿alguna otra pregunta y algún criterio que quieran ustedes?
Pero no se van a olvidar, ¿no? Las pruebas, las máximas pruebas son las que yo les he dicho para toxoplasma, ¿ya? El AI. Y la más fidedigna, el Sabin y Freeman, que no la hacen aquí. Ya. ¿Qué fue? ¿Alguna pregunta más? Doctor, en el caso de tener cualquier tipo de enfermedad parasitaria, por más mínima que sea la afección en el huésped, igualmente al hacer cualquier tipo de prueba, se puede dar positivo o puede haber la posibilidad de que dé negativo. No, si está bien hecha, siempre se va a salir positiva. Si está bien hecha. O sea, en otras palabras, si tu sospecha clínica está fundamentada, ya, acuérdate que yo te di el diagnóstico diferencial, entonces está fundamentada, puede ser esto, por esto, por esto, por esto, por esto, entonces ahí ya te va a salir, pues, ya, pues, porque está fundamentada la clínica, ¿no? La clínica es lo fundamental. Hay un librito que se llama, búsquenlo ustedes, que es muy útil, y yo lo utilicé cuando era estudiante, que se llama La Clínica y el Laboratorio. Es un libro fabuloso. Ojalá que esté para descargarlo en internet. La Clínica y el Laboratorio es un libro que te habla, por ejemplo, cuando están aumentados los glóbulos rojos, cuando están disminuidos, cuando están aumentados los leucocitos, cuando están bajos. De toditos los valores. ¿Ya? Se llama Clínica y el Laboratorio de Basels y Gorina. Excelente. ¿Ya? Ojalá que todavía exista o lo hayan bajado ya al internet, por internet que se lo pueda bajar, ¿no? Pero era un libro bien cotizado cuando yo era estudiante. Excelente, man. ¿Sí? Así como el ABC de los electrolitos, también excelente. ¿Ya? Hay otro también, la homeostasis en el hombre. Esos son libros fabulosos, que yo me los he leído. ¿Sí? No es como les enseñan ahí con pura fórmula, como que fueran matemáticos. Hay una ingeniera que enseñan pura fórmula, hermano, así no es la medicina. No. O sea, en medicina es el criterio que tenga para tal o cual estado. Ya, entonces ahí ustedes aplican lo que recomiendan los autores. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Iván. Doctor, Ajá, dime. a mí me quedó una duda con respecto a los glóbulos rojos de carnero. O sea, ¿estos glóbulos rojos de carnero ya están especialmente preparados o los Claro, pues preparan sí. específicamente en No, laboratorio? mírame, hay dos tiempos allí. El primer tiempo, en donde se pone el antígeno, el anticuerpo y el complemento. Ya, pero el segundo tiempo es el segundo tiempo es con los glóbulos rojos de carnero, pero eso ya es una técnica. Así como, por ejemplo, para preparar una torta, es ingredientes: 1 libra de harina, 2, levadura, 3, moras, 4, un poquito de azúcar, una cucharita de aceite de coco. Preparación: mezclese los ingredientes, en un recipiente, acelere el proceso y luego después ponga en el molde y se va al horno. Entonces, igualito acá. Esos glóbulos rojos de carnero ya los tienen ahí porque trabajan con RFC. Pues. El primer sistema es fácil, ¿no? Obtienen la muestra de sangre, le ponen el antígeno y el complemento. Y entonces ya después le ponen e incluyen ese primer tiempo, en el segundo tiempo, que ya está formado por glóbulos rojos carneros y le ponen la hemolicina en esta prueba. Entonces la hemolicina actúa si está libre el complemento. Ya. Como en la prueba positiva hay los anticuerpos, entonces se produce el antígeno anticuerpo que consume el complemento y cuando pasa al segundo tiempo no le hace nada la hemolicina a los glóbulos rojos. Esa es la prueba positiva. Pero en la prueba negativa no hay anticuerpos. Entonces ponemos el antígeno, ponemos el complemento y va al segundo tiempo y ahí el complemento hace que la hemolicina actúe con los glóbulos rojos de carnero y entonces el tubito es rosado. Se ha producido hemólisis. Esas son pruebas visuales y ¿cómo es de proceso
procesamiento de laboratorio. Ajá. ¿Ya? Sí, doctor, gracias. Ya. Bueno, entonces nos veríamos mañana, creo, ¿no? Sí, doctor, Sí, mañana. doctor. Entonces, no tienen ustedes ningún deber, ni tampoco mañana les voy a tomar lección porque yo ya tengo los 10 parámetros para medirlos a ustedes. Los 10, o sea, en base a esos 10 parámetros, yo divido para 10 y ya ahí tengo la nota de gestión formativa y práctica. ¿Ok? Ya, entonces nos vemos. Estés pendiente de la plataforma, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te dormí? Listo. Listo, doctor, muchas Hasta luego, gracias. doctor. Pase Gracias, bien, doctor. cuídese mucho. Doctor, tenga un buen día. Chao.